para nosotros como mexicanos. Em, Porque se refiere a una manera en que al mismo tiempo se protege a los denominados pueblos indígenas. A los pueblos indígenas em, me gustaría este, em, comenzar por explicar una cosa que habitualmente no se nos dice, no se nos em, explica y como habitualmente somos hijos de nuestra cultura pues puede ser habitualmente que incurra en algunos errores, en algunas confusiones. Buenos días, Miguel. Em, Creo que es importante aclarar ciertos conceptos. Este, em, em, por ejemplo, vamos a empezar por aclarar la misma expresión de indígena. ¿Qué, em, ¿qué quiere decir esto? Esta expresión está unida em, un, unido básicamente eh, es fruto de una eh, confusión. Y puede ser que pensemos en aquella confusión que tuvo Cristóbal Colón en el momento en el momento cuando llegó a este continente, pensaba que había llegado a la India, porque él estaba buscando un modo eh, más lógico de llegar a la India, para hacer comercio sin circunnavegar toda África y toda la península arábica, lo cual tardaría mucho tiempo. A lo mejor es más rápido. Si es cierto eso que dicen que la Tierra es redonda, vamos a dar la vuelta, eh, vamos a llegar, si nos vamos de aquí derecho. Y si nos vamos derecho, pues a lo mejor
llegaremos antes, con menos dificultad, con menos tiempo a, a India. Y sucede que eso hubiera sido correcto si no hubiera estado un pequeño islote que se llama América, que no llamamos América, entre que le era un pequeño estorbo. Pero, pues, se confundió. Digo, todos tenemos derecho a confundirnos y no debemos reprochar esa confusión, como tampoco debemos reprochar la confusión que tuvieron los, este, los mismos conquistadores cuando se preguntaban si eran seres humanos los habitantes de, de, de este continente. Eso tiene más contenido. En los mismos nativos mexicanos, cuando cuando vieron a un caballo y un jinete con su armadura, pues jamás habían visto algo así. Y pensaron que pues, a lo mejor se trataba de un mismo animal, ¿no? Y salieron de su duda hasta que se dieron cuenta, bueno, el jinete se bajó del caballo y ok, no son el mismo animal. Muy bien. Pero es normal, o sea, si tú ves a una nave espacial que llega de otra galaxia, pues, puedes pensar muchas cosas, ¿no? A los primeros conquistadores, de hecho, no les convenía, o les convenía en, en un grado secundario, que fueran considerados como seres humanos, porque los conquistadores tenían que hacer algo, que tenían que hacer algo y ese algo era cristianizarlos, llevarles su doctrina católica y enseñarles de un modo que este, pues era más, no solo más trabajo, sino que implicaba tener que respetarlos como seres humanos. Finalmente se determinó, obviamente, o sea, nos parece muy tonto ahora, pero en esa época no era tan tonto. Obviamente que sí lo son seres humanos, que sí son hijos de Dios, que sí ameritan ser enseñados en el Evangelio. Bueno, entonces, eh, finalmente, esa confusión que tuvo Cristóbal Colón se convirtió en, ¿cómo vamos a decirle a este lugar? Vamos a decirle India, porque
pensaban que era la India. Este, y consiguientemente sus habitantes eran indios o indias, según el género. Sin embargo, eh, eh, podemos incurrir en el error de que como les llamaban indios o indias, de ahí viene la palabra indígena. La palabra indígena es una manera más polite o menos agresiva, porque se convirtió también erróneamente en un descalificativo para indio o india. Es un totalmente error. Este, eh, Porque tiene que ser descalificativo que te identifiquen con un país, con, sí, yo soy de aquí, ¿verdad? Yo no soy ni menos por venir de aquí. Entonces se consideró que, no, pues le vamos a decirle indígena. Si le decimos indígena, entonces estamos haciendo que, que estamos diciendo lo mismo, pero de una manera eh, más eh, suave, ¿no? Cuando no es correcto. La palabra indígena solo, solo fortuitamente se parece a la palabra indio. No, indígena viene de latín, es una palabra latina que, o sea, se usaba hace 2000, más de 2000 años. En inde o hindú es adentro o de ahí, de ahí. Y gens es, es pueblo, pueblo de ahí. Entonces, indígena es más o menos lo mismo que decir originario de. Ah, es lo mismo, más o menos, que decir aborigen, aborigen. No, actualmente pensamos que la palabra aborigen es una palabra, bueno, o sea, es muy descalificativo, o sea, sin entrar sin darnos cuenta de que aborigen pues, es el, la persona que viene, tiene un origen determinado. Y aquí creo que eh, debemos haber empezado con el hecho, con bueno, ya aclarada esta confusión lingüística, creo que pues, todos somos indígenas, o más bien se le ha dicho indígena a la gente que nació o que tuvo su origen en un lugar determinado. Entonces, si yo vengo como inmigrante, todo el mundo que está en ese otro país, ¿a qué voy?
son indígenas, o sea, son aborígenes, son gente que es de ahí. No importa que si su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo no haya nacido ahí. Pues, porque finalmente todos venimos de otra parte del mundo. La humanidad en general nació en África, del noreste de África. Todos somos africanos, de algún modo. Y salimos de África hace miles de años y nuestros ancestros se fueron para todos lados del mundo. Se fueron, bueno, primeramente, en el norte el noreste de África, pues, se fueron a otros lados de África, se fueron al occidente de África, se fueron al sur de África. Luego, cuando salieron de África, llegaron, pues, que es lo más cercano, pues, Medio Oriente. O sea, podemos decir unos restos humanos antiquísimos en Israel, en Jordania, en Arabia. Y pues luego se fueron expandiendo. No se fueron en ese momento a Europa, porque Europa en ese momento era un hielo, ¿verdad? No se podía pasar. Sin embargo, la línea, como fue eliminando el ser humano, primero llegaron mucho antes a, digo, a Medio Oriente, luego a India, luego al sur de Asia, luego llegaron a Oceanía. Ahora mismo Oceanía está muy separada, o sea, Australia y Nueva Zelanda están muy separadas de, de- de cualquier otra parte por un gran trecho de mar. Pero antes no era necesariamente así, ¿no? Eso favoreció la migración. Entonces, los únicos lugares a los que no migró el ser humano, digamos, de modo consistente, fue, pues, claramente, pues, al Polo Norte y al Polo Sur, ¿no? Bueno, el Polo Norte, quizá, hablamos de los esquimales, pero así no están muy al norte. El Polo Sur, que esa es la parte más fría del planeta, no ha llegado nadie. No, no, actualmente hay misiones científicas de todos los países del mundo, pero nadie se le ocurre poner su casa ahí. Es, aparte de que es muy frío, prácticamente es el desierto más seco del mundo. Eh, Hay partes de la Antártica, ¿no? En las que no llueve desde hace 300 años. Bueno, pues una población humana original. Llega otra población. No importa que la otra población haya llegado un día después, o ya haya llegado 100 años después, o haya llegado 500 siglos después. El hecho es que llegó y se encontró con que ahí había alguien. Ese alguien es los que estaban allí, es la gente que estaba allí.
Ellos son los indígenas. Los romanos, cuando conquistaron España y llegaron y se encontraron con los iberos y los celtas, pues los iberos y los celtas eran los aborígenes de esa península, no, entre otros, había muchos otros. Cuando llegaron los romanos a lo que hoy es Francia, a Galia, ¿qué se encontraron? Pues una población celta, que eran los aborígenes, los indígenas de, de- de- del lugar, del país. Y pues solamente, insisto que eh, eh, entramos en un error o podemos creer que es un error si pensamos que indígena viene de indio. Indio, indio es la gente que vive en la India y se llama así este país por el río Indo, que en sánscrito antiguo significa río. La gente que vive después del río. O sea, son los indios los que viven después del río Indo. Y pues así le pusieron los persas a, este, a, a esa gente. Los persas que pues son los actuales iraníes. Irán, antes, hace pocos años, se llamaba Persia. Bueno, pues no debemos confundir una palabra con la otra. Y tampoco debemos incurrir en una confusión que nos puede llevar, que es muy común en este país o en América, es pensar que los indígenas americanos, que hay indígenas americanos, por cierto, desde Canadá, no sé si en Alaska, a lo mejor sí, o sea, lo más al norte de América, hasta lo más al sur de América, hasta Argentina, Chile, todo está distribuido. Hay más en lo que se llama Mesoamérica, es más o menos desde donde está este, mm, más al norte de Mesoamérica, será Querétaro, San Potosí, y llegan bueno, hasta lo que hoy es Colombia. Ahí, por el clima, obviamente es más propicio para que se instalen gentes ahí, para que se instalen gentes en, en Alaska, aunque ya hayan venido de allá. Lo curioso es que hay muchas pruebas de que los originarios de América, las, las personas originarias de América, vinieron de un solo pequeño grupo que atravesó el estrecho de Bering cuando era posible atravesarlo a pie. Luego con eh, eh, con las glaciaciones que hubo en ese momento,
era posible que pasara las personas. Y no solo las personas, que los seres humanos llegaron desde Asia, del norte de Asia, ese pequeño grupo, y llenó toda América. Bueno, también hay constancia, pruebas de que una parte llegaron de, que es Polinesia. Eh, eh, yo digo que no es extraño que no haya establecimientos o una cultura eh, instalada en Alaska, porque pues, si tú vives en Alaska, vives unas temperaturas que todo el año estás a unos 20 grados, ¿no? Pero si caminas tantito, ya mejora el clima, pues que a veces te vas para allá, te vas más al sur. Y siendo que el ser humano, el, el Homo sapiens, se originó en, repito, el norte el noreste de África, y que de ese grupo de Homo sapiens venimos todos seres humanos. Eh, Ese ser humano, el primer ser humano, o sea, genéticamente ser humano, con la misma estructura ósea que tenemos actualmente, los seres humanos, data de hace 200.000 años, 200.000 años. Pero estaban en África y la gente se lo dieron vueltas y eh, poblaron toda África y se encontraron con otro tipo de seres humanos, porque aunque ahora nuestra especie, viéndolo desde el punto de vista biológico, solo hay un tipo de Homo sapiens, la verdad es que antes hubo o cuatro, cinco o seis tipos de Homo sapiens también diferentes. Por eso la variación genética en África es, es muy notable. Hay pueblos africanos muy altos y hay pueblos muy chaparros. Depende, y hay unos que se adaptaron a una cosa y hay otros que se adaptaron a otra cosa. Y el ser humano que sale de África en tiempos relativamente recientes, no es eh, estamos hablando como 70.000 años, 70.000 años, 70.000 años que coincide justamente con lo que se ha denominado eh, como revolución cognitiva. Es decir, esos seres humanos, de pronto, por
no sabe qué motivo, comenzaron a sepultar a sus muertos. Comenzaron a tener, a tener expresiones de arte. Quizá las primeras expresiones de arte fueran en el mismo cuerpo de las personas. Son tatuajes. Quizá lo primero que se les ocurrió fue pintarse la cara y pintarse los brazos. De ahí nació también, en esa época nació también lo que es, pues, no solo el arte, sino la cultura, la religión. De modo que aquellas personas que salieron de África ya, ah, ya habían adoptado, ya ese características que son totalmente humanas, que hoy por hoy identificamos como totalmente humanas, que es la cultura, el lenguaje, el arte, la religión, ya, o sea, no lo fueron adoptando eh, no se les ocurrió a los inmigrantes, no, o sea, ya salieron con ese bagaje. Por eso es muy importante tener en cuenta que eh, primero, les digo, salieron de África, primero llegaron a Asia, así eran. Primero llegaron a Oceanía, después llegaron, cuando se deshieló, llegaron a Europa, y el último lugar, la última parte de la Tierra donde llegaron los seres humanos fue América. Los restos humanos más antiguos de América pues son entre 12 y 14 mil años. 12 y 14 mil años cuando hay restos humanos en África de hace tranquilamente 1 millón de años, 2 millones de años. Entonces, digamos que América fue o sea, que recién se descubrió. Y por eso podemos caer en otra confusión, otro error. Y es que cuando hablamos de indígenas, estamos hablando de una raza particular o razas particulares. No es así. Las diferencias genéticas, bueno, no solamente entre los habitantes de América, los antiguos, los modernos, los habitantes de Asia, los habitantes de África, los habitantes de, de Tailandia, los habitantes de Oceanía, los habitantes de Suiza, los habitantes. Las diferencias genéticas se ha descubierto, bueno, eso es relativamente reciente, que son mínimas. El ser humano comparte más de un 99.9% del contenido genético. O sea, es 0.01%
lo que puede diferenciar a un, a un, eh, a- a un negro así, de esos que son muy, muy negros, de un escandinavo casi, casi albino. Es muy mala diferencia genética. Y más ahora, no, eso se podría decir, diría que había ciertas diferencias hace, o sea, que las diferencias eran notables o algo notables hace 500 o 1000, pero hoy por hoy sabemos que no hay razas puras, que todos, en todas partes del mundo ha habido una mezcla, y todos en ciertos sentidos somos mestizos. Aún, te cuento una cosa, se han hecho intentos de descifrar el código genético indígena en México, en Perú, y se han dado cuenta de que tienen genes, aún los más indígenas, aún quienes se dicen indígenas, que están en la comunidad más apartada, que ni siquiera hablan español, ellos no, o sea, ellos tienen genes europeos, genes no solo españoles, o sea, italianos, portugueses, franceses. Es, no, no parece francés, pero tiene algo. O sea, fueron, estamos muy orgullosos de nuestros 200 años de independencia. 200 años. Pues bueno, la colonia fueron 300 años, un siglo más. Suficiente como para que se hubiera mezclado toda la población, como para que el gran parte, una gran parte de la población haya sido mestiza. Claro que con esto no me estoy queriendo decir que no existen los indígenas, no, no. O sea, sí, sí existen las diferencias, sí existen, las- como existe la diferencia entre un ojo azul y un ojo negro. Por supuesto que existe una diferencia. Y en ese sentido es una diferencia genética. Pero esa diferencia genética es tan pequeña que no aterriza o no significa realmente nada en el nivel más profundo de nuestra humanidad. Todos los seres humanos somos igualmente inteligentes, igualmente, o sea, eh,
Ni siquiera entre hombres y mujeres podemos encontrar muchas diferencias. Digo, mucho menos en, eh, en cuestiones raciales. Hay quien dice incluso que no existe la raza, o sea, que no existen las razas, que el ser humano, como Homo sapiens, es una raza. Se habla de la raza humana. Por eso hay que estar muy atentos, aunque este, como no, casi no hay indígenas puros, como no hay españoles puros, como no hay este, ingleses, bueno, en Inglaterra, la verdad, es muchísima mezcla de todo tipo. En Italia están mezclados, o sea, Europa es un continente con mucha mezcla racial. Pero es cierto, no, no voy a, Tienes un par de lugares IPC cerca. no puedo soslayar el hecho de que existan diferencias, que existan grupos eh, que culturalmente, o sea, que hayan sido, que tengan su idioma, sus costumbres, que viven en un lugar determinado, que tengan unos medios de producción económica determinados, que tengan una religión determinada. Pero estas comunidades que existen, es cierto que han sido marginadas por muchos años. Es cierto, es cierto que tienen un pasado común y quizá distinto a la comunidad de más allá de la montaña, o más allá del río, o más allá del estado, o, pero eso no supone necesariamente que hayan estado esas comunidades herméticamente cerradas, aisladas, en un plano biológico, genético, religioso ni cultural. Más bien, debemos reconocer que el ser indígena ahora es más una categoría cultural, es una categoría, que tiene que ver más eh, con unas costumbres que no son compartidas por otras comunidades, que con el hecho
de que sean algo en particular. Y podemos caer incluso en el error de decir, tenemos que conservar este, sus costumbres, porque ellos son, o sea, a estos grupos darles una entidad metafísica particular, que son otro tipo de seres humanos, ¿no? Como que son una categoría distinta, como son distintos, este, los perros chihuahua, los perros dálmata. No, no, no. Somos iguales y las diferencias son muy pequeñas. Toda el grado de mestizaje que tiene nuestro país es que no lo vemos. Toda la comida mexicana que nos orgullecemos y nos encanta, y un mexicano que está en otro país, ¿qué es lo que extraña? La comida, los tacos, las enchiladas, ¿no? Eso es una comida mestiza, porque tiene elementos indígenas, claramente, la tortilla, el maíz, el chile, los frijoles, pero tiene elementos también que trajeron los españoles. Carne de res, de cerdo, de pollo, todo eso es elementos que trajeron los conquistadores en su momento y que muy naturalmente fueron incorporados a la dieta de la población. ¿Por qué no? Entonces, el ser indígena en México significa, más bien, hoy por hoy, ser indígena es algo más parecido a una decisión, incluso una decisión política puede ser. Yo quiero pertenecer a esta comunidad, yo quiero ser, vamos a ver el artículo 2, el artículo segundo de la Constitución, porque en la Constitución los números ordinales es del 1 al 9, del primero al noveno, que que se protegen a los grupos originarios, es como les estaba diciendo, los grupos indígenas, aborígenes, los grupos que ya estaban aquí antes de que llegaran los conquistadores. Y esos grupos que se conservan, eh, se les da ciertos derechos y ciertas especificaciones jurídicas que vamos a ver enseguida que eh, ves una manera de reconocer lo diferente. El siglo XIX se conoció como el siglo
este, el siglo del derecho, de los derechos individuales. Se identificó como el Estado liberal del derecho. El siglo XX, al reconocerse los derechos de los trabajadores, de los campesinos, los derechos de los grupos socialmente, eh, social y económicamente eh, eh, discriminados o social y económicamente desaventajados, se llamó como Estado Social de Derecho. En el siglo XXI, ya desde hace unos años, al reconocerse toda la variedad de las culturas que tenemos en México y en casi cualquier otra parte del mundo, es llamado siglo del Estado Pluricultural de Derecho. Vamos a ver que em, el hecho de reconocimiento de las culturas, las diferentes culturas, es la aceptación de lo diferente, pero no lo diferente como, como mejor. Esto por ser diferente es mejor. Y lo mío porque es lo común, lo que tenemos en toda América Latina, en cierta parte también lo compartimos de Europa, en gran parte de Estados Unidos, es lo peor. No, no, o sea, es un reconocimiento a que hay unas culturas, una manera de ser esencial en las personas que puede cambiar y adaptarse a diversos cánones religiosos, cánones eh, culturales que puede ser que como la cultura en sí misma tiene un gran contenido de, de imaginación. Tenemos la conclusión de que, pues, en gran parte la cultura es nuestra adaptación imaginativa al mundo, nuestra adaptación simbólica a la realidad. Y este, me gustaría compartir con ustedes el artículo segundo de la Constitución como era originalmente. Como salió originalmente, cómo se les ocurrió a los constituyentes de 1917.
mucho en compartirse. Aquí está, el artículo segundo original. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren en el territorio nacional alcanzarán por eso ese solo hecho su libertad de protección en las leyes. Esto se modificó, se modificó, pues se modificó, digamos, de modo muy recientemente, porque el actual artículo segundo habla de los derechos indígenas. em, y se modificó, de hecho, pues, recientemente como 1989. o, Este, pero lo más fuerte es cómo se modificó. Em, eh, Se incorporó, no le llama la atención de que hayan querido utilizar el artículo segundo que hablaba de la esclavitud, y los derechos humanos ya están en el artículo primero, pero que hayan querido utilizar ese artículo, yo creo que es una casualidad, porque es un artículo muy importante, segundo, pero quedaba libre, quedaba vacante, para meter todo lo que corresponde a los derechos indígenas. No sé si les es curioso que hayan elegido el artículo que hablaba de la esclavitud, pero ahora vamos a hablar no de los esclavos, ahora vamos a hablar de los indígenas. Bueno, yo creo que es una casualidad, no tenemos que ver terceras intenciones, pero este artículo actualmente retoma el, el, este, el contenido de un convenio muy importante que celebró México, la que vivió México en su momento, que es el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, sobre derechos indígenas y tribales en 1989. Y también incorpora lo que son los acuerdos. Gran parte del contenido de los acuerdos de San Andrés Reinsar, Chiapas, celebrados en 1996 entre el Estado mexicano y el EZLN. Yo confieso que antes de estudiar esto, no me imaginaba la importancia que había tenido y que tiene el mensaje que dejó el ejército zapatista, al menos en nuestra constitución. El artículo segundo
Hoy, por hoy, también em, con- contiene por lo menos cuatro grandes principios. Cuatro grandes principios que me gustaría presentárselos. Han sido, eh, se han visto, han tenido impacto en nuestras leyes. El primero es, no sé si lo puedan, si se puede ver en la presentación. ¿Es posible verlo? Ok. El primero es el principio de unicidad e indivisibilidad de la nación mexicana. Este principio, como que cree, tiene un contenido más bien cultural. Por eso, eh, dicen, o sea, sí parte de que somos culturalmente diversos. O sea, somos mucha gente diferente, que habla muchos idiomas diferentes, pero somos una sola gran nación. La indivisibilidad, yo no creo que esto signifique que es como que a través de ese artículo se viola el principio de, del Estado federal, ¿no? Que no se puede, por por lo que dice el artículo 2, no se puede disparar ninguna entidad federativa, porque porque somos uno. No creo, o sea, no va en ese sentido. Significa algo más bien cultural, que a pesar de que haya un 10% de población que se reconoce como indígena, reconoce como indígena, y pues haya un otro 10% de población claramente europea, pues hay un 80% que, de población mestiza. Y esta población eh, eh, que se llama indígena, que les decimos indígenas y ya vemos en qué sentido. eh, Debe ser considerada como parte, o sea, si
El siglo XIX y principios del siglo XX se intentó occidentalizar a las poblaciones indígenas. Un Benito Juárez que, no obstante que él era, creo que, zapoteco o mixteco, no sé qué, él aprendió a hablar español después, ya cuando, en la primaria. Su lengua nativa no era el español, su lengua materna no era español. Él estaba convencido de, de todo este imaginario de, em, ilustrado europeo de la ley, la superioridad de la ley, la superioridad de la constitución, es una cosa totalmente europea. Y bueno, ya en ese momento ya también estadounidense. Él estaba totalmente convencido de eso. Y tan convencido estaba que procuraba y hacía todo, hizo muchas cosas por que los pueblos indígenas se occidentalizaran, aprendieran a hablar español, aprendieran un idioma occidental. Entonces, eso fue el siglo XIX. El siglo XIX, el siglo del Estado liberal. Así te voy a liberar. Así vas a ser mejor. Porque obviamente te conviene más a ti en esta sociedad mexicana hablar español que solamente hablar lacandón o solamente hablar otomí, que son idiomas en sí mismos muy ricos, muy importantes, que eh, se ha identificado más de 60, no, como casi alrededor de 70 idiomas, lenguas indígenas, que así es una cosa que se deben conservar, porque cada idioma en sí mismo contiene una visión del mundo diferente, una visión del mundo que no, nuestra visión del mundo actual tiene que ser necesariamente mejor que la otra, que la suya. Un idioma en que se le da más importancia a, al, eh, la relación entre el ser y los accidentes, uh, que no sea posible separar, por ejemplo, en chino, no es posible separar la palabra ser de ser algo, porque siempre ser es ser algo, ser rojo o ser alto o ser fuerte o ser débil o ser lo que sea. Es una cosa que tienen los idiomas, idioma, eh, eh, los idiomas europeos, que sí pueden separar la palabra ser de ser, de lo que es. Y por eso pueden analizar
la palabra ser en sí misma, separada de ser cualquier cosa, ser, ser en abstracto. Bueno, eso les dio la ventaja al pueblo griego para desarrollar la filosofía. La filosofía, bueno, ¿sí me pueden escuchar? Sí, Sí. Ok, es que me- la filosofía nació, un poco bajo. así me oyen mejor, ¿no? Así, ¿Me escuchas bien? así me, bueno, la filosofía nació como una reflexión sobre la palabra ser, lo que no hubiera sido posible en, en China, o con el idioma chino, que eh, o en otro idioma que no fuera posible separar esta palabra de... Bueno, entonces ese es un ejemplo de la riqueza, la importancia que, que tiene un idioma. La importancia que tiene conservar y estudiar los distintos idiomas, lenguas, dialectos que tienen los pueblos originarios de, de México, en América, insisto, en toda América. Entonces, bueno, tiene, está el, como, para empezar, el principio de unicidad, de indivisibilidad de la nación mexicana. Esto, hace poco, fue reformado también la Constitución para añadir a los afromexicanos. Los afromexicanos tienen la desventaja de que, pues, no, no hay pueblos afromexicanos. No hay un lugar de, yo voy ahí y me voy a encontrar con los afromexicanos. No, o sea, están desperdigados por distintos lados. Sabemos que son básicamente en Guerrero. Allá hay mucha población afromexicana. Pero ellos no son originarios en el sentido de que no son originarios de, como en el artículo 2, artículo segundo, habla que los pueblos eh, originarios son aquellos que estaban antes de la conquista española. Entonces, no se incluye a los africanos que viven como esclavos. Entonces, ellos, peor aún, los esclavos, no es que los portugueses y los españoles se hayan metido a África a pesar a gente atrás de los esclavos, ¿no? La manera en que se manejaba la esclavitud en esos momentos era que había entre los pueblos, distintos pueblos africanos, había luchas, constantemente luchas y guerras. El ser humano no sabe hacer otra cosa mejor que guerras. Y a, cuando uno dominaba a otro, o sea, cuando una tribu dominaba a la otra,
em, digamos que hacía presos de guerra. En todas las guerras, si viene el ejército más fuerte, te agarra y es un preso de guerra. En todos lados. Ahí, ahí se dan cuenta ellos de que podían vender a sus presos de guerra. Entonces, solamente en la playa, en las playas de Costa de Marfil, que es el extremo occidental de África, pues se ponían a vender su gente, ¿no? Y pues se compraba a gente que venía, se compraba para hacer trabajo pesado. Entonces, los españoles no trajeron tantos esclavos africanos como sí trajeron los portugueses y bueno, por supuesto que trajeron los franceses. No se imaginan, en Haití pues, es una isla que cuando fue dominada por Francia, esa parte de la isla fue dominada por Francia, trajeron a esos esclavos africanos. Entonces, pues toda la población haitiana pues es africana. Los españoles no tan, o sea, sí trajeron a muchos, pero no tanto como los portugueses, ¿no? Brasil está lleno de, de africanos. O más bien, los españoles que vinieron a México o a España no trajeron a muchos esclavos africanos. Sojuzgaron también es cierto, sojuzgaron y desculturizaron a la gente que había aquí. ¿Sí? ¿Es cierto eso? Pero el hecho de que haya, fueron más protegidos los indígenas que los esclavos. Y esto no ha cambiado mucho. Yo recuerdo, eh, trabajaba en el Senado de la República hace algunos años, que vinieron unos afromexicanos vestidos con sus vestimentas tradicionales a pedir, a exigir que, que fueran incluidos dentro de los beneficios que tienen los indígenas, porque ellos ni siquiera esos beneficios tienen. Bueno, les dijeron al principio que no, o sea, los indígenas, la gente que estaba aquí, ustedes son una gente que vino después. Oye, pero pues es que estamos más jodidos. Lo siento. A ver, los indígenas han recibido siempre una protección especial por parte de las autoridades mexicanas. Hay un instituto indigenista, no hay un instituto africanista. No, también no, tampoco hay un instituto españolista. Otras comunidades
de extranjeros que vinieron aquí, pensemos en los menonitas. No hay un instituto, hoy ellos son holandeses, holandeísta, no, hay un instituto indigenista. No nos identificamos mucho con los indígenas porque fueron los antepasados de todos los mexicanos. Bueno, no de todos los mexicanos, de los mexicanos que se identifican como indígenas y de los mexicanos que son este, eh, también mestizos. No son antepasados de los africanos, de los esclavos que vinieron aquí. Tampoco son antepasados de los españoles que vinieron, ni los holandeses que están ahí en Chihuahua. Pero ahora sí, se incluye en la nación mexicana como una nación pluricultural a los mestizos, a los indígenas, a los afromexicanos. Y dentro de los indígenas tenemos 60 y, digo, como, no, como 80 y tantas lenguas y 60 y tantas pueblos diferentes. No es lo mismo las costumbres ni siquiera físicamente son distintos los tarahumaras de los chontales. Ahí sí hay una diferencia física. Los tarahumaras son más ágiles, son más resistentes, incluso. Y eso sí hace una diferencia con los nómadas. Los pueblos nómadas del norte de América, sí, pues, sí, conservaron más o menos, este, sin mucha mezcla. Pero somos un mismo país, una misma nación, pese a nuestras diferencias sociales, culturales o políticas, económicas. Somos no solamente una nación, sino somos un proyecto de nación. Somos algo que es, pero que quiere ser. Tenemos un pasado y siempre poner la mente en, es que tú eres de aquí, tú naciste acá y tus antepasados son de aquí. Es poner la mirada en el pasado, siempre. Pero lo debemos ver más bien como un proyecto de nación, como algo que queremos ser. El presente está más en el futuro que en el pasado. Bueno, de hecho, está más en el pasado que en el futuro, pero se proyecta hacia el futuro. Y pues, como es un segundo principio, debemos pensar una cosa. Cuando hablamos de derechos humanos, tengo que
todos o la gran mayoría de ustedes, nosotros tenemos una formación jurídica, somos abogados, usamos la carrera de Derecho de una forma. Estamos acostumbrados a depositar los derechos en las personas. Una, un derecho es algo que corresponde a una persona, un individuo. Para eso hay grandes confusiones que si las personas morales, que si los partidos políticos, por ejemplo, no son individuos, pero tienen derechos. Las asociaciones civiles, sociedades anónimas, pues tienen derechos y no son individuos. Pero cuando hablamos de los derechos humanos, siempre son de las personas. Aquí ocurre algo muy curioso y es que se le dan derechos humanos a grupos sociales, a los pueblos y comunidades indígenas. Los pueblos indígenas tienen unos derechos humanos particulares. ¿Qué derechos humanos? Bueno, son derechos humanos que se identifican con derechos culturales. Tienen derecho a tener, bueno, ya vamos a ver los derechos políticos, pero quiero empezar aquí con la premisa de que es muy extraño, pero da para eso nuestra legislación, no solo la mexicana, sino la de todo el mundo, da para conceder los derechos humanos a los grupos indígenas, a grupos tribales, porque casualmente eso es, eso no es una cosa que sea necesaria, o sea, lógicamente necesaria. Los grupos indígenas coinciden con los grupos que han sido desplazados, discriminados por la nueva cultura, una nueva cultura que es la cultura que se impone, la cultura hegemónica, la cultura predominante, que em, yo decía decir que no es ni mejor ni peor, pero a ver, este, claramente, hay elementos culturales que son universalizables. Hay elementos culturales que posee una cierta población que son mejores o más convenientes que otros. Es más conveniente para la vida común un vehículo con ruedas que otra que transportar en los bultos en vilo, que quizá alguien tenía que levantar
el- y llevarlo cargando en sus brazos o en su espalda, pues es en muchos términos peor que una, una carreta con ruedas. Y pues los indígenas este, no conocían, o todavía, a lo mejor después sí lo van a hacer, pero todavía no habían desarrollado la rueda. En ese sentido, es una cosa que culturalmente eh, que es más ventajosa que no tener la rueda. El canibalismo es una cosa que es humanamente, no nos podemos ni siquiera imaginar, yo creo, todos nosotros no nos podemos ni siquiera imaginar este, eh, comernos a otras personas. Pero, o sea, pasaba. Y son principios que en ese sentido son mejores. Son cosas que son universales. Esto que inventé es para todos es mejor. Yo inventé como el arco y la flecha, pero es mejor que solamente la lanza, es más preciso o es menos, tengo que hacer menos esfuerzo o no sé. Hay un montón de cosas que culturalmente son mejores. A ver, y con esto que estoy diciendo, parece que lo mejor es lo que trajeron los conquistadores. Y puede ser que haya sido mejor en muchos sentidos, culturalmente, cosas que tenían ya, o sea, que habían desarrollado las culturas eh, eh, indígenas. Pero el hecho es que tenemos, al menos en lo que se refiere a derechos, tenemos derechos humanos, no solo de los humanos, sino también de grupos de humanos, conglomerados de humanos. Otro principio que también recoge el artículo segundo es el principio de libre determinación. El principio de libre determinación es importantísimo y es el que nos lleva, que nos trae a que nos podemos recoger en, en la vida político-electoral. Porque es, ok, tú te puedes determinar, o sea, tú tienes autonomía, de cierta autonomía, por favor, le pido que por favor apaguen sus micrófonos. Em, una parte
del reconocimiento de sus derechos es reconocer que tú te puedes organizar como entidad, como entidad social. Tienes derecho a nombrar tus representantes, tus gobernantes, tienes derecho a nombrar eh, tus dirigentes. Tienes un derecho de autonomía, de autogobierno. Este de autogobierno se combina o se tiene que intercalar, por decirlo así, con el gobierno general. Cómo se tiene que reconocer el derecho de una sociedad, una sociedad civil, o sea, anónimo, debe tener sus propios estatutos, debe tener sus propias reglas en las que el Estado no se puede meter. Yo quiero que el director de mi sociedad anónima sea fulano y establezco unos mecanismos eh, para elegir a los distintos dirigentes, como hay también unas determinadas reglas para elegir a los, a- a los directores de los sindicatos. Ese es algo eh, que se puede decir análogo al autogobierno. Pero no significa que el autogobierno de estas comunidades indígenas signifique que son otro país. O que tú entras en una comunidad indígena y que pues, tienes que pedir pasaporte. Te piden tu pasaporte y te piden visa para entrar. No, no, bueno, es otro país. Es el mismo país. Es el mismo país con, con unas reglas diferentes. Esas reglas que provienen, pues, las reglas que ellos siempre han tenido, provienen de una costumbre que se remonta hace mucho tiempo. Pero fijémonos que no son total y absolutamente y 100% indígenas. Ese autogobierno, porque se refiere a municipios indígenas. Bueno, municipio, la palabra municipio es una palabra romana que trajeron aquí los españoles. O sea, lo primero que hizo Hernán Cortés es poner un municipio en Veracruz. Entonces, digamos que hasta esas formas de organización política son mestizas, tienen un grado de mezcla. Y sabemos que en sus derechos políticos pueden nombrar, o sea, es posible que el derecho indígena, o sea, que el derecho, el sistema normativo indígena
suponga algún grado de autonomía en el sentido de nombrar a las autoridades, ¿no? Pero eso tiene que cumplir con ciertas reglas. ¿Ok? Tú puedes tener tus reglas ancestrales o tus reglas de originarias, pero tus reglas originarias deben respetar, por ejemplo, la paridad de género. Deben respetar eh, el hecho de que se ven, es, es posible cambiar, este, rotar de autoridades, en que cada 3 años se acaba el momento del presidente municipal y llega otro presidente municipal, si quieres por sistema eh, normativo indígena, pero no puede ser que por mis costumbres el presidente de esta comunidad es el señor Joel Martínez, este, y de por vida. Eso lo hace de por vida, y que cuando se muera, se pasa a sus hijos y sus hijos a sus nietos. No, eso no está permitido. Se tienen que asimilar a los, a los derechos, a la manera en que se relaciona, en que se despliega la vida política del resto del país. Y esto tiene mucha importancia con la paridad de género, porque es muy usual que en la comunidad fulanita no permitimos que las mujeres sean, que voten o que sean presidentas municipales. No, a ver, tú tienes derecho tienes derecho de aplicar tu sistema normativo hasta ciertos límites. También se les reconoce unos derechos jurisdiccionales particulares, es decir, la posibilidad de que según sus costumbres resuelvan sus conflictos, o sea, que haya unas leyes procesales que, que provengan únicamente de su costumbre para siempre. Y pues obviamente que estas reglas procesales deben respetar, aquí dice los derechos humanos, este, pero tienen que ser también validadas tienen que respetar ciertos principios. Los principios, los principios procesales básicos. En una comunidad no pueden decir los que
actúan como jueces, pueden actuar sin pruebas o, pueden actuar, pueden resolver únicamente con, con su corazonada o deben aplicarse las pruebas, eh, una prueba, ¿cómo se llaman esas pruebas? Bueno, deben respetar ciertos principios que uno debe poder demandar, debe poder responder, deben poder presentar pruebas, deben de poder presentar alegatos y con base en eso debe resolver. También tiene los derechos territoriales, derecho a respetar sus tierras, a respetar sus tierras reconocidas y a usufructuar sus recursos naturales. Claro que esto de usufructuar recursos naturales tiene muchas limitaciones, porque si en su tierra haces un hoyo y encuentras petróleo, entonces ya olvídate de tu tierra, ya todos para el Estado, para Pemex. Si encuentras litio, por supuesto que tú no lo vas a poder sacar y vender. O sea, tienes que sujetarte a cierta norma, ¿no? Y por último, tenemos el principio del desarrollo, que aquí lo iguala, es una manera de igualar a a los indígenas con las personas que no son indígenas. El resto de a ese 10% de indígenas le pones una especial protección, pones especiales medios para que se cumplan sus derechos a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación, a la participación, a la educación intercultural, o sea, en su idioma, en sus lenguas y en otras lenguas, si es en español y en zapoteco, ¿no? Derecho a la salud, respetando la medicina tradicional y apoyando la nutrición infantil de las mujeres. El derecho a la reproducción de la subcultura en medios de comunicación masiva y acceso a propios, acceso a propios medios de comunicación. Tienen radios comunitarias, televisiones comunitarias. En un futuro, no sé, van a tener comunidades de, de internet comunitarias, sino que las hay. De hecho, el trabajo en sus comunidades se fuera de estas. Bueno, esta particular derecho, de hecho, trabajó en sus comunidades y fuera de estas, pues a mí se me hace un poco insustancial, porque de hecho trabajo en todos lados. Pero
se debe comprender como derecho a que se establezcan especiales esfuerzos por llevar ciertos medios de, eh, de producción económica a sus comunidades para que tengan sus propios medios de trabajo. Y de hecho a ser consultados en los planes de desarrollo. Y esa es la materia de este particular eh, módulo, el hecho de consulta. Vamos a ver el hecho de consulta con más calma. Aquí se refiere no solo a los planes de desarrollo, pero el derecho de consulta es más amplio, es un poco más amplio. De derecho a consulta en todos los sentidos. O en todos los sentidos, eh, lo vamos a ver en la siguiente clase. Por último, el derecho a participar en la aplicación de las partidas presupuestales destinadas al cumplimiento de las obligaciones por parte de los congresos federales y locales, federales y locales y por los ayuntamientos. Claro que muchos derechos, mucho bonito, pero si no tienes medios económicos, pues esos derechos se pueden mover. De hecho, papel mojado. Gran parte de, de la... Muchos los derechos, siempre ustedes saben, significan una obligación de alguien. Hay derechos que llaman perfectos, son derechos bilaterales, y a un derecho corresponde una obligación. Yo doy dinero y tú me das una manzana. Me cuesta la manzana. La manzana cuesta 10 pesos, te doy 10 pesos y tú me das la manzana. Hay derechos imperfectos, que llaman así, porque no hay, está el derecho, toda la sociedad tiene un derecho, pero no hay una obligación tal cual, este, que se pueda reconocer bilateral. Es una obligación que tiene la comunidad. Entonces, en ese sentido, los derechos de las comunidades indígenas, la mayoría son derechos imperfectos, porque no corresponden a una obligación bilateral. Y, pero usualmente cualquier derecho supone que, aunque es difuso el obligado, eh, es difuso la manera en que el obligado va a cumplir como su obligación. Es difuso el momento en que el obligado va a cumplir con su obligación. Aún con esa ambigüedad, siempre se va a necesitar algún presupuesto.
el derecho a la salud, el derecho a la, a la vivienda, el derecho a la justicia. Implica necesariamente que alguien debe construir una casa, que alguien debe construir un hospital, que alguien debe construir, que alguien debe traer medicinas, que alguien debe ser juez, que alguien debe construir juzgados o tribunales. Entonces, significa siempre un desembolso. Por ejemplo, ahora que, ¿por qué no declaran que el Internet es un derecho humano? Porque declarar derecho humano al Internet es que el Estado está echando en la espalda cumplir con una obligación que a lo mejor no puede cumplir. Prestar el derecho, poner a facilitar el Internet a todos los mexicanos es algo carísimo. Que igual se puede hacer, no sé, en Islandia o en el norte de Italia, ¿no? Pero aquí es muy difícil, muy caro y no llegamos a tanto. Entonces, se prefiere no declararlo como derecho humano. Simplemente sí. Bueno, entonces, digamos esta parte, en la clase de mañana vamos a terminar de ver este, eh, eh, la, eh, vamos a terminar de ver eh, la consulta indígena y Alonso que levantó la mano, le pido de favor que se guarde la pregunta para mañana, porque ahora tengo un evento y que al que no puedo eh, faltar, no puedo llegar una tarde. Muchas gracias, aquí nos vemos mañana, misma hora, mismo canal.